Bien, esta mañana continuamos con esa serie maravillosa de familia, al cual hemos llamado Haga lo que Dios le pide en la familia. El tema de esta mañana lo he titulado ¿Por qué obedecer a los padres? ¿Por qué obedecer a los padres? Y quiero que me acompañe allá a Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3. Dice la palabra: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pablo no dejó por fuera el tema de los hijos en esta serie de enseñanzas sobre familia. Ustedes pueden ver aquí en el texto que él lo incluye. Y es muy interesante que Pablo haya incluido el tema de los hijos en esta porción tan importante. Él está hablando de la familia, está hablando de los cónyuges, pero pueden ver ustedes allí que él ahí se ocupa de los hijos. Y digo que es interesante porque realmente los hijos no contaban mucho entre los judíos. Recuerden que ellos cuando iban a orar, entre las oraciones que hacían, decían: gracias porque no soy un niño. Los muchachos de cierta edad no contaban entre la familia. Después de Pablo dar mandamientos, exhortación y sugerencia a los padres, a los cónyuges, en esta porción bíblica que hemos estudiado, Pablo va terminando su mensaje aquí, incluyendo a los hijos. Aquí usted puede ver que él introduce dos mandamientos para los hijos. Dos. En estos dos mandamientos, hermanos, está la causa de la obediencia a los padres y también se encuentra la promesa de la obediencia. Y yo les propongo en esta mañana que en primer lugar analicemos la causa de la obediencia a los padres y en segundo lugar entonces nos concentremos en la promesa de la obediencia. Es interesante. Podemos decir que la causa de la obediencia son dos. Es muy importante a considerar. Dos. La primera causa de la obediencia a los padres es porque es justo. ¿Entiende esto? Repito, la primera causa de la obediencia a los padres es porque eso es justo.
Es cuestión de justicia. Ahí está. Nota lo que dice el texto. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Pablo aquí está haciendo referencia al quinto mandamiento. Sí. Y no solamente Pablo hace referencia al quinto mandamiento, sino que Pablo también está incluyendo a los dos, no solamente a uno. Cosa otra vez inusual. Él está incluyendo a los dos. Obedecer al Señor, obedecer en el Señor a vuestros padres. Ahí están. No dice obedecer al Señor, en el Señor a tu papá. Dice a tus padres. Los judíos dividían este mandamiento en dos partes. En primer lugar, los hijos debían sí o sí obedecer a sus padres, porque, y en especial al padre, y por eso ellos lo están dividiendo, ellos debían obedecer al padre, porque este representaba a Dios. El padre representaba a Dios en el hogar. Y no solamente era porque el padre representaba a Dios en el hogar, sino que el padre era la autoridad puesta por Dios allí. Ellos tenían que entender que la autoridad puesta para ellos en casa era el padre. Entonces, cuando ellos están obedeciendo a su padre, están obedeciendo a Dios. No se podía ver como obedecer a Dios por un lado y obedecer a los padres por el otro lado, y eso son dos cosas distintas. El que obedece a su padre está obedeciendo a Dios. Esto era importante que ellos tenían que considerar. El padre representaba a Dios y el padre era la autoridad que Dios había puesto allí para ellos. Cuando los hijos obedecían a sus padres, ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. Y esto es una de las cosas que los padres deben enseñar a los hijos. Los hijos tenían que entender que ellos, al obedecer a sus padres, estaban haciendo la voluntad de Dios. Obedecer a sus padres estaba llevando a que ellos obedecieran, se sometieran a la palabra de Dios, se sometieran al mandamiento de Dios. Obedecer a sus padres era cuestión de justicia, y ellos estaban siendo justos al obedecer. Y aquí hay problema. Muchísimos hijos no tienen esto claro. Y no lo tiene claro porque los padres no le han enseñado. Hay una obediencia que se enseña de manera muy parcial, donde ellos ven como por un lado a Dios y por otro lado a los padres. Y eso no puede ser. Aquí está. Amados hijos que están esta mañana aquí, la obediencia a los padres es como lo manda Dios y no como les parece a ustedes que deben obedecer.
cada hijo debe entender que debe hacerlo a la manera de Dios y nunca en su propia manera. La obediencia a los padres significa sujeción, implica sujeción a ellos, sujeción. La desobediencia a los padres era la más baja rebelión en la tierra. Y así debían entender los hijos. Unos hijos desobedientes están cayendo en una de las rebeliones, en una de las desobediencias más bajas, en una de las rebeliones más bajas sobre la tierra. Un hijo desobediente es un hijo que ha caído muy bajo. Y eso va a traer consecuencias. Sí o sí va a traer consecuencias. Una desobediencia a los padres o la desobediencia a los padres era señal de apostasía en los últimos tiempos. Un hijo que es desobediente, un hijo que era desobediente, era un hijo que estaba siendo en él, se estaba cumpliendo en él. Eso que en los posteriores días habrían hijos desobedientes, contumaces, malos, que no se sujetarían a los padres. Y aquí es cuando nosotros podemos ver, cuando los hijos en estos tiempos son hijos desobedientes, que ellos piensan que a Dios sí le obedecen, pero no pueden obedecer a sus padres. Esos son hijos que han caído muy bajo, han caído en lo peor. Y los padres tienen que enseñarle a sus hijos esto. Ellos deben saber lo que enseñan a sus hijos. Y yo le digo a ustedes, padres, no se distraigan, porque si ustedes no enseñan a sus hijos, ellos se levantarán torcidos y vivirán torcidos. Ellos deben dar cuenta a Dios de eso, pero ustedes también, padres. Lo que se haga con un hijo de 1 a 6 años es determinante. Los padres representan a Dios en el hogar. En el caso del padre, y el padre dará cuenta a Dios si no lo representó en el hogar. Sí. Él dará cuenta si no representó a Dios en el hogar. Era su responsabilidad representar a Dios en su hogar. Y tenía que hacerlo de tal manera que los hijos lo entendieran. Él tenía que instruirlos, tenía que dar testimonio, tenía que... El hijo, ver a su padre era como si estuviera viendo a Dios. Pero es una cosa terrible cuando los padres no representan a Dios en el hogar, sino al demonio. Ellos actúan no como hijos de Dios, sino como hijos del demonio. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Los muchachos levantándose, ¿cómo se van levantando ellos? Ellos, al no tener una instrucción precisa, clara, pues ¿cómo se levantan? Bueno, ellos también van pareciéndose al demonio.
Desobedecer a los padres es una señal de injusticia, y así los hijos deben entenderlo. Ahora, cuando los hijos salen de casa, ellos deben de una u otra manera estar atentos al consejo de los padres. Mientras los hijos están en casa, deben sujetarse a sus padres. No puede haber dos reinos en la misma casa. No puede haber dos gobiernos en la misma casa. No puede haber dos líneas en la misma casa. Solo hay una línea de obediencia en casa, y esta está precedida por el Padre. Cuando ellos salen a formar su propia familia, de una u otra manera deben estar al tanto del consejo de los padres. Deben estar al tanto, los padres son sabios y deben procurar seguir algunos de esos consejos. Por supuesto, habrán otros que no. Ahora, esta obediencia a los padres no es una obediencia absoluta, porque los padres se desvían muchas veces, y si el padre manda al hijo a que haga lo que va en contravía de las escrituras, por el hijo no puede obedecer al papá sino a Dios, y es ahí donde el hijo tiene que decir: papá, me es necesario primero obedecer a Dios que a ti. La obediencia al padre debe ser alineada a la voluntad de Dios, a las escrituras. Esto debe pasar. Yo quiero decirle a los hijos que están aquí en esta mañana, que todavía no han salido de casa: tus padres son la autoridad dada por Dios para ti aquí en la tierra. Eso debe ser entendido por ustedes. Cuando ustedes que están en casa desobedecen a sus padres, cuando ustedes les gritan a sus padres, cuando ustedes no se sujetan a sus padres, están desacatando la autoridad dada por Dios para esa casa. No están pensando en los padres, no están pensando en los mandamientos de Dios. Están llevando a que en casa se convierta o haya una anarquía donde cada uno haga lo que bien le parece. Y muchas veces los padres son culpables de esa anarquía porque ellos no ejercen autoridad en casa. Algunos quieren a ejercer autoridad cuando ya los hijos están torcidos, y eso es muy difícil. Eso debe comenzar a temprana edad. Su liderazgo debe comenzar a temprana edad. Tiene el niño 1 año, tiene el niño 2 años, tiene el niño 3 años, hay que llevarlo. Tiene el niño 4 años, hay que llevarlo. Tiene el niño 5 años, hay que instruirlo. Tiene 6 años, hay que instruirlo. En todo tiempo hay que instruirlo. Los hijos son rebeldes aún estando en el vientre. ¿Sí saben cuando los hijos en el vientre le pegan a los padres? En el caso de la madre le pega. Cuando se enoja en el vientre mismo, saca la pata y tenga. Y dice la mamá: ay, qué lindo, me está tocando. qué lindo. Mire, esa chiquita, la hija, la Daniela, ella cuando está, cuando hacemos lo que ella no quiere, ella saca la mano y me la pega a la cara, así pequeñita. Ya me ha tocado reprenderla. Ya a mi esposa le ha tocado reprenderla. En cuando muchas veces eso causa llanto para la otra pequeña, pero hay que reprenderla.
Le ha levantado la mano a mi esposa, la niña, tiene 1 añito. Es ahí. Ellos no deben hacer lo que quieren. Ellos deben seguir las instrucciones. Y están en casa, deben seguir las instrucciones. Y tienen 20 años, deben seguir las instrucciones. Si tienen 25 años, deben seguir las instrucciones. Y tienen 30 años y están en casa, deben seguir las instrucciones en casa. Todas. Y si tiene 40 años, ¿qué sucede? Y está en casa, debe seguir las instrucciones. ¿Quieres ya tener tu propio liderazgo? Bueno, es hora de salir de casa y comenzar su propio hogar y hacerlo bajo responsabilidad. Se hace necesario. Toda obediencia a los padres debe llevar a sujetarlos a ellos, a sujetarse a ellos. Alguien dijo en cierto momento: la obediencia a los hijos pertenece al dominio de la ley natural. Todas las civilizaciones han reconocido la autoridad paterna como indispensable para tener una sociedad estable. La obediencia de los hijos no pertenece solamente a la ley natural, sino también a la ley revelada por Dios. Y esto debe ser comprendido. No solamente es cuestión de las leyes naturales, es cuestión de hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe? Una de las cosas que dice que un hijo tiene una relación con Cristo es la obediencia a sus padres. Un muchacho que comienza a ser rebelde con sus padres es un muchacho que tiene una mala relación con Cristo. No puede haber un hijo que diga que tiene una relación con Cristo. No puede haber un hijo que diga que está bien con Cristo. No puede haber un hijo que diga que está casi que levitando y tenga una mala relación con sus padres. Es imposible. Es imposible. Repito esto: una evidencia que hay una relación con Cristo es la obediencia a los padres. Una evidencia que no hay una relación genuina con Cristo es un hijo desobediente, es un hijo rebelde, es un hijo que no se sujeta, es un hijo que no sigue las instrucciones de Cristo. ¿Cómo puedo decir que estoy sujeto a Cristo, que estoy obedeciendo a Cristo, que estoy siguiendo a Cristo, que tengo una buena relación con Cristo y estoy desobedeciendo el mandamiento de Cristo de sujetarme a mis padres? No es coherente, en ninguna manera, no es coherente, no la tengo. Entonces, estimados hermanos, aquí está. La primera causa, hermanos, la primera causa de obediencia a los padres es porque esto es justo. Pero hay una segunda causa de obediencia a los padres y es porque eso los honra. ¿Entiende esto? La segunda causa por la cual hay que obedecer a los padres es porque eso los honra. El hijo no solamente debe saber que debe obedecer a sus padres, que debe obedecer a sus padres porque eso es justo, sino que debe hacerlo también porque eso los honra. Amén, hermanos. Mire lo que Pablo dice aquí otra vez en el texto. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. En este segundo mandamiento, note que otra vez Pablo incluye a los dos, a tus padres.
La palabra honrar aquí implica cumplir la voluntad de los padres, darle honor a ellos. ¿Entiende esto? Darle honor a ellos. Esa palabra también implica someterse, reconocer la autoridad dada por Dios a los padres. Cuando un hijo está sometiendo a ellos, a los padres, entonces está cumpliendo la voluntad del padre, está honrando al padre, está reconociendo la autoridad dada por Dios a los padres. Y esto es realmente buenísimo. 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 En la cultura gentil había cierta dificultad, en este caso, que no había en la cultura hebrea. La cultura gentil era considerada, en este caso, que no honraban como tenía que ser a los padres. Ellos les desobedecían. La cultura hebrea estaba más educada en este sentido. Los hijos estaban llamados a obedecer los mandamientos, a seguir los mandamientos. Tenían que hacerlo. Y los padres están llamados aquí a dar a conocer el consejo de Dios a los hijos para que ellos puedan seguir el mandamiento. Hay muchos padres que son flojos a la hora de instruir a sus hijos. Hay muchos padres que no tienen el carácter para instruir a sus hijos, que no tienen el temple para instruir a sus hijos. Hay muchos padres que son complacientes con la iniquidad, con el pecado de sus hijos. Hay muchos padres que solamente se limitan a darle alimento al hijo, pero no es nada más. Son malos padres a la hora de instruir, a la hora de llevar a cabo a sus hijos en la obediencia. Hay padres que saben que lo que sus hijos hacen está mal, pero ellos sencillamente no hacen nada. No hacen nada. Ellos se vuelven complacientes con ellos. Y volverse complaciente con el pecado del hijo es lo peor. Y siempre va a traer consecuencias. Siempre va a traer consecuencias. ¿Se acuerdan cuando Elí fue muy complaciente con los hijos? No hizo nada, no hacía nada. Y esto le trajo consecuencias gravísimas. ¿Para qué son padres? Dios los ha hecho padres. ¿Para qué son padres? Para ver crecer al niño nada más y verlo crecer torcido. Verlo crecer con las actitudes, las artimañas del error, del demonio. Eso es mala cosa. Muy mala cosa. Los padres deben instruir. Los padres deben conocer teología. Los padres deben aprender todo lo que puedan sobre los hijos. Los padres deben ser personas aprendiz constantemente. Hay padres perezosos. Hay padres que no estudian. Hay padres que no se capacitan. Hay padres que no hacen nada para aprender a instruir a sus hijos. Además de que son perezosos, que son flojos para aprender la enseñanza bíblica, para luego instruir a sus hijos, son flojos para dar instrucción a ellos. ¿Y qué esperan entonces? ¿Qué esperan de los hijos si son flojos? No puede ser. No puede ser.
tenemos la responsabilidad como padres de aprender las doctrinas bíblicas. Tenemos responsabilidad como padres de aprender teología. Tenemos la responsabilidad como padres de capacitarnos en materia de relación con los hijos. Tenemos la responsabilidad como padres, hermanos, de cada día estar actualizándonos para que podamos cumplir nuestra tarea. Es necesario, hermanos. Amados hijos, muchos de ustedes son buenos hijos. Sí, muchos de ustedes son buenos hijos. Y eso es justo. Y esa es una manera de honrar a los padres. Eso es bueno. Ahora, no me extrañaría que muchos de ustedes sean malos hijos, pero muy malos hijos. No me extrañaría que muchos de ustedes sean desobedientes. No me extrañaría que muchos de ustedes realmente no honren a sus padres de ninguna manera. ¿Sabe? Hay hijos que tratan a sus padres como si fueran sus enemigos. Así los tratan, como si fueran sus enemigos. Hay hijos que dicen: odio a mi papá, odio a mi mamá. Hay hijos que le guardan rencor a sus padres. Literalmente les guardan rencor a ellos. Y es peor, hay hijos que sencillamente no le hablan a sus padres. Eso es un desastre. Eso es un desastre. Hijos, sobre ustedes está la responsabilidad de obedecer y honrar a sus padres. Hay una responsabilidad y está sobre ustedes. La primera responsabilidad que los hijos deben aprender es esta: honrar a sus padres, obedecer a sus padres. Pero hay padres que tienen un problema, y es que le enseñan unas otras responsabilidades y no enseñan esta responsabilidad. Entonces el hijo se cría sin esta responsabilidad. ¿Y cuál es la consecuencia? Hay padres que dicen: hijo, ustedes sean muy responsables en el trabajo, cuando crezcan sean muy responsables en el colegio para hacer las tareas, sean muy responsables allá y acá y en todo, pero no sea responsable conmigo. La primera responsabilidad de un hijo es obedecer a sus padres. Esa es su primera responsabilidad y él debe entenderlo así. Muy bueno en el colegio, muy bueno en la universidad, muy bueno de pronto en su trabajo, pero un pésimo hijo en cuanto a la relación con sus padres. Muy mal hijo, porque no aprendió esta responsabilidad. ¿Entienden esto, padres? La primera responsabilidad de un hijo es que le obedezcan a ustedes. Y después enseñen las demás responsabilidades. Me pregunto, ¿de qué le sirve a un hijo ser 10 en el colegio, pero ser 1 en casa en cuanto a obediencia? Hay un desbalance total. Y esto no puede ser. Esto no puede ser. El padre tiene una responsabilidad de representar a Dios y el hijo tiene una responsabilidad de obedecer a su padre. La responsabilidad es doble en una familia. ¿Entienden esto? Cuando el hijo
Piensa en cada palabra que le va a decir a su padre. Cuando el hijo procura una buena relación con su padre, con sus padres, cuando los hijos confían en sus padres, cuando los hijos le sirven a los padres, son servidores con sus padres, cuando los hijos se preocupan por sus padres, ahí hay un hijo que está honrando a los padres. Sí, y eso es justo. Pero qué terrible es cuando el padre le dice al hijo: hijo, vaya a hacer esto, y él no. Esto, usted no se imagina cuántas veces me ha llevado a castigar a mi hija mayor. Ella debe aprender que cuando el padre, sus padres le dicen: hijo, haga, ella debe hacer enseguida. No es después, y no es decirle 2, 3 veces para que luego vaya a hacer. No. Si le dejamos así, es terrible. Será una mala hija. Ella debe aprender, cuando se dice haga, ella debe hacer. Y no después. Es ahora. Eso la prepara para ser una buena profesional. Eso la prepara para ser una buena servidora en la iglesia. Eso la prepara para ser una buena persona. Hay padres que le dicen al hijo: haga, y el hijo parece que no escuchó. Y el padre le dice: hijo, haga, y parece que escuchó y dice: ahora. Y a la tercera el padre dice: para no indelicarme, yo mismo voy a hacer mis cosas. Qué error tan garrafal. Hay un hijo siguiendo las pisadas del demonio, y hay un padre tolerante y diciendo: sí, sigue a vuestro padre el diablo y no a Cristo. Gravísimo, gravísimo. Al hijo, al darle la orden, él debe obedecer. Debe obedecer. Eso es seguir las pisadas de Cristo. Y el padre debe asesorarse que su hijo está obedeciendo, si no debe cumplir su responsabilidad como padre. Amén. Alguien dijo, escribió un artículo, y a mí me llamó mucho la atención ese artículo. Él, hablando de los hijos, dice: piensa antes de hablar. Cada palabra sale de tu boca, cada palabra que sale de tu boca los afecta. Abraza a tus padres cuando regresen del trabajo y cuando te levantes por la mañana. Hazles favores a tus padres cada vez que los necesiten. Ten en cuenta lo que les gusta. Si quieres llegar a ser más íntimo como tus padres, como tus padres, primero debes saber todo lo que les gusta y lo que no. Recuerda que puedes confiar en tus padres, así que diles lo que te molesta para que te puedan ayudar. Hazle saber a tus padres que te preocupa por la familia. Comparte algunas bromas con tus padres cuando se sienten a cenar.
¿Qué piensan ustedes de este consejo, de este artículo? ¿Qué piensan de él? ¿Puede este consejo ayudar a una persona a convertirse, a un hijo a convertirse en un buen hijo? No tanto. Si solo es esto, no tanto. Se requiere siempre algo más. Él debe ser centrado en Cristo. Y centrado en Cristo, entonces camina con los padres. Los obedece y honran a los padres. Entonces, hermanos, hemos visto en esta mañana dos causas por las cuales los hijos deben obedecer a los padres. ¿Cuál es la primera? Porque eso es justo. ¿Y cuál es la segunda causa? Porque eso los honra. Ahora, finalmente, miremos la promesa de la obediencia. Y mire lo que dice el texto. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Lo pueden ver? Hay dos promesas para los hijos que obedecen y honran a sus padres. Hay dos promesas allí. Para que te vaya bien y seas de larga vida. ¿Dónde? Sobre la tierra. Allí está. El apóstol refuerza estos dos mandamientos con dos promesas. Y vaya promesas, grandiosas promesas, maravillosas promesas. Allí están. Uno pudiese decir, ¿por qué Pablo no reforzó estos mandamientos con una amenaza? Pero no lo hace con una amenaza. Es maravilloso lo que hace. Refuerza estos dos mandamientos de obedecer y honrar con una promesa. Normalmente los mandamientos, los otros mandamientos, prometían castigo si no obedecían. Y no prometían nada más si los cumplían. No había una promesa si los cumplían. Los mandamientos pasaban de largo. Si no obedecen, si no los cumplen, hay una amenaza. Pero si los obedecen, no hay nada que se les prometía. Pero este mandamiento, hay una advertencia si no obedecen. Claro, si no obedecen, siempre, si no se cumplen los mandamientos, siempre hay una advertencia. Pero también hay algo más si los obedecen. Y es aquí donde está la promesa. ¿Lo puedes ver? Entonces dice que es el primer mandamiento acompañado con promesa. Y es importante que los hijos puedan aprenderlos. La promesa que apoya aquí al cuarto mandamiento anticipa las bendiciones del pacto ofrecido a Israel. Qué interesante. La estadía de Israel en la tierra prometida realmente anunciaba la vida eterna del nuevo pacto ofrecido a los creyentes. Y allí está. Hay una promesa para los que obedecen. Nosotros tenemos una promesa, hay promesa. Estaba estos días pensando en un proverbio popular, y ese proverbio dice: el que no oye consejo no llega a viejo. ¿Han oído ese proverbio? El que no oye consejo no llega a viejo. ¿Qué les parece ese proverbio?
Ese proverbio es inexacto. Ese proverbio no es del todo lo que se requiere. En el mandamiento, la promesa es más exacta. No solamente se trata de llegar a viejo, sino que más contiene la promesa. Para que seas de larga vida y que más. Y te vaya bien. Ese proverbio no incluye esta última parte. Por eso es inexacto. Entonces los hijos dicen, bueno, para que me vaya bien y qué más. Para ser de larga vida y qué más. Algunos están pensando entonces en sí mismos, para que me vaya bien, para llegar viejo. Pero es para que te vaya bien en la vida. Y no me va a ir bien en la vida si no obedezco a Cristo, si no sigo las instrucciones de Cristo. Ahí está. Amados hijos, la promesa es ofrecida, la promesa que es obedecida aquí es fantástica, fantástica. ¿Cuál es la promesa? Una buena vida, una larga vida y una buena vida. Una larga vida y una buena vida. Pueden ver, la primera parte dice para que te vaya bien y la segunda parte dice para que tengas una larga vida. En cada una de estas promesas se ofrece prosperidad y vida larga. Una promesa que debemos estar pendientes de ella. Esa es la promesa de la obediencia. Un hijo obediente es un hijo bendecido. Al Hijo de Dios se le promete estar con Cristo y disfrutar de todas las bendiciones celestiales por el resto, por toda la eternidad. Ahora, aquí en la tierra está esta promesa para que te vaya bien aquí y te paseas de larga vida aquí. Pareciera ser esta promesa un tipo de las promesas celestiales de los hijos de Dios. A los hijos de Dios hay unas condiciones y hay una promesa para ellos, y a los hijos de los hombres, los hijos creyentes, también tienen una promesa aquí. Padres, ustedes deben instruir a sus hijos de tal manera que ellos sean objeto de esta bendición, de estas promesas. Hijos, deben ustedes seguir las instrucciones de sus padres, deben seguir ustedes en obediencia a sus padres para que esta promesa sea realidad en sus vidas. Permítanme terminar esta mañana diciendo que hemos visto la causa y la promesa de la obediencia. Ahora imagínense por un momento cómo sería este mundo si cada uno de los creyentes, de los hijos creyentes, siguen estas instrucciones, encarnan estas instrucciones. Imagínense cómo sería. La sociedad estaría viendo una gran diferencia entre los hijos de luz y los hijos de las tinieblas. Los hijos de las tinieblas son desobedientes, son rebeldes, no se sujetan a Cristo, no se sujetan a sus padres, no
hacen nada que honre a Dios y que honre a sus padres. Los hijos de luz, ellos se sujetan al Padre y ellos a Dios Padre. Ellos se sujetan a Dios Hijo, ellos se sujetan a Dios Espíritu Santo y ellos se sujetan a los padres que Dios les ha dado aquí en la tierra para que los instruyan. Ellos se sujetan, son hijos de luz. Quiero invitarles en esta mañana a los padres a seguir las instrucciones del Señor y a los hijos a seguir las instrucciones del Señor. Ahora, por supuesto, tengo que decir que ni uno ni otro puede seguir estas instrucciones si no ha creído en Jesucristo. Es imposible. Es imposible. Entonces, si tú estás aquí esta mañana y no has creído en Cristo verdaderamente, lo que yo te digo primero es que debes creer en Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es la vida, Cristo es el camino. Y en ninguna otra hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Es Jesucristo. Es Jesucristo el que tenemos que seguir. Y luego podemos seguir estas instrucciones. Amén. Vamos a terminar, hermanos, esta mañana orando al Señor. Vamos a finalizar orando. Y vamos a terminar también dando al Señor lo que es del Señor. Quiero invitarles a que vayamos a 1 Corintios capítulo 16. 1 Corintios 16. Y hablando de obedecer al Señor, este es un mandamiento, este es una instrucción para los creyentes, para todos los creyentes. Los que no son creyentes tampoco pueden cumplir esta instrucción que está aquí. Capítulo 16, versículo 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, para guardarlo, para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. Puede ver allí. Ahí está. Usted ha recibido del Señor esta semana ¿qué? ¿Qué recibió usted del Señor? ¿Dios lo bendijo económicamente? Ok. ¿Qué puso usted aparte para honrar al Señor, para adorar al Señor a través de este presente? ¿Qué puso? ¿Puso aparte algo? Hermanos, es terrible cuando los hijos de Dios los bendice y ellos ponen aparte para la luz, para el agua, para todo, y no ponen aparte para honrar al Señor, sosteniendo la casa de Dios. Vamos esta mañana a orar también por las ofrendas. Y luego usted pasa, hermano, para depositar allí su ofrenda. Quiero orar por los padres, quiero orar por los hijos, quiero orar por las ofrendas y terminamos. Señor, muchas gracias por hoy en esta mañana, por la vida de los padres. Señor, gracias, tiene una responsabilidad. Es instruir. Los hijos tienen una responsabilidad y es obedecer. Yo te pido que estés bendiciendo a los hijos y está llevando a que los hijos sean obedientes, se sujeten, sigan tus instrucciones.
También, Señor, oramos por las ofrendas. Oh Dios, es una bendición. Es realmente una bendición que nosotros podamos dar de lo que tú nos has dado. Qué privilegio tenemos, Señor, de adorarte con las ofrendas. Señor, es una manera de honrarte, es una manera, Señor, de alabarte, es una manera, Señor, de decir que te amamos a ti y amamos la iglesia. Es una manera, Señor, de obedecerte. Señor, bendice las ofrendas y que estas, Señor, sigan siendo usadas para sostén de tu obra y para la extensión del reino. Gracias, Señor. Bendícelas en el nombre de Jesús. Amén. Amén.